Y hubo una mañana, y hubo también un planeta Tierra, y las aguas lo cubrían en su mayor parte. A lo largo de los millones y millones de años que duró la infancia de la Tierra, el océano se fue cargando progresivamente de sustancias variadas, cada vez más complejas, formando lo que se ha convenido en llamar el caldo primitivo. ¿Cómo apareció la vida? Los científicos atribuyen suma importancia a la formación de macromoléculas que se fueron organizando crecientemente en forma de glóbulos prebióticos, gracias a la constitución de una película físico-química que deslindaba con precisión el medio interior del medio exterior. Y esa fue la primera membrana, que permitía el crecimiento y, por acción de las presiones físicas, la división por escisiparidad, el esbozo de la reproducción. Debía tratarse de estructuras relativamente simples, parecidas a las que se forman en el límite de dos líquidos no miscibles y que consisten básicamente en una orientación especial de las moléculas en el nivel de una interfase. La membrana es al mismo tiempo anterior y necesaria para la vida. La membrana y la vida. Tanto si se trata de seres monocelulares como pluricelulares, todas las células tienen una membrana externa que condiciona su individualidad y su misma existencia. Pero también el núcleo, las mitocondrias, los lisosomas, todas las organelas celulares poseen a su vez una membrana propia que les garantiza la autonomía. En realidad, se debe hablar de sistemas membranales. Aquí tenemos, por ejemplo, una mitocondria. Su membrana es festoneada, con lo cual se multiplica la superficie de contacto. Contiene, entre otros elementos, la cadena respiratoria mitocondrial. En relación con el cuerpo de la célula, las membranas constituyen una película sumamente delgada, pero también sumamente resistente. Gracias a la microscopía electrónica, en este caso con un considerable aumento de 174.000 veces, se comprueba visualmente que en realidad las membranas están formadas por una doble capa de macromoléculas. Esta doble capa está formada en su mayor parte por fosfolípidos que presentan su polo hidrófilo hacia el exterior de la membrana. Su polo hidrófobo, formado por dos cadenas de ácidos grasos, se encuentra ubicado en el espesor de la membrana misma. Las dos capas están ligadas por enlaces débiles pero innumerables, lo que permite conciliar cohesión con plasticidad. Insertas y dispersas por la doble capa pueden observarse proteínas estructurales y proteínas funcionales. Las moléculas que componen la membrana están animadas de constantes traslaciones laterales y de allí sus movimientos ondulatorios. Mediante el frío profundo es posible separar las dos hojas y descubrir, gracias al microscopio, la forma en que se encuentran insertas las proteínas. Y aquí, esquematizando lo invisible, la estructura de un fosfolípido membranal. Algunas membranas incluyen proteínas glicosiladas, erizadas de filamentos, que forman una especie de cubierta externa. Es el cell coat de los anglófonos. Desempeña un papel fundamental en las reacciones antigénicas y participa también en el mantenimiento del potencial de superficie. Tal como se presenta, pueden atribuirse a la membrana 5 roles principales. Es ante todo una barrera, al mismo tiempo fluida y resistente, y en constante recomposición. Es además un lugar de intercambio, el intermediario obligado de las relaciones exteriores a la célula y de las relaciones entre las distintas organelas intracelulares. Es también una estructura eléctrica, positiva en su cara externa, negativa en su cara interna. Es un lugar de transmisión de informaciones entre el medio exterior y la intimidad de la célula. Es, finalmente, un elemento secretorio que realiza su síntesis a partir de su propia sustancia. Y con esto se está definiendo la importancia de la integridad de la membrana.
todo pasa obligatoriamente por su intermediación. Aún las relaciones entre órganos se reducen en última instancia a relaciones entre células a través de membranas. Los procesos de envejecimiento podrían explicarse en parte por la suma de pequeñas agresiones repetidas contra las membranas celulares, por ejemplo, las provenientes de los elementos figurados de la sangre o del endotelio vascular. Las 5 funciones de la membrana merecen ser detalladas. Siendo una barrera, contra ella chocarán y en cierto sentido rebotarán los cuerpos que la célula rehúsa aceptar. Tal es el caso aquí de los iones sodio. Pero es una barrera selectiva, un lugar de intercambio a la vez pasivo y activo, porque la vida es una perpetua recomposición y los cambios solo se detienen con la muerte. Los sistemas de transporte iónico crean un desequilibrio entre las cargas de las dos caras de la membrana. Se sigue de ello una polarización, un gradiente eléctrico entre la cara interna y la cara externa. El potencial de membrana desempeña un papel esencial en las otras funciones biológicas de la membrana, en particular en la transmisión de las señales portadoras de la información. Así, por ejemplo, un agonista se fija sobre un receptor que modifica la configuración de una proteína enzimática. Esto provoca la síntesis de un segundo mediador en el interior de la célula. La membrana es un lugar importante de secreción, ya sea de moléculas preformadas, como los neuromediadores en el nivel de la sinapsis, o de elementos sintetizados a partir de los mismos fosfolípidos membranales. La actividad secretoria es inducida siempre por una señal que proviene del medio exterior. Vemos aquí cómo el agonista se acopla con su receptor y desencadena la metilación de un fosfolípido que pasa a la parte externa de la membrana. Esta modificación abre los canales cálcicos y permite la entrada de calcio en la célula. El aumento del calcio citosólico abre entonces los canales potásicos, de lo que se sigue una brusca salida de iones potasio y la hiperpolarización transitoria de la membrana. Esto modificaría la conformación de los canales sódicos que pasarían del estado inactivo al estado semiactivo o estado basal. Mientras tanto, el exceso de calcio es expulsado mediante un intercambio calcio-sodio, lo cual provoca un comienzo de despolarización y una brusca apertura de los canales sódicos que acelera la despolarización. Durante el transcurso de esta fase se iniciarían los fenómenos secretorios membranales y muy en especial la génesis de las prostaglandinas y de las sustancias emparentadas. Tiene una semejanza con las hormonas, pero su síntesis, su acción y su catabolismo muy rápido están estrictamente circunscriptos al tejido involucrado. Sintetizadas y metabolizadas localmente a partir del ácido araquidónico membranal y aunque dotadas de la misma